clase la doctora Vaca Noel del Hospital Curie, que va a dar tratamiento adyuvante en cáncer de ovario, estadios iniciales. Así que si querés empezar, Noel. Dale, genial. Voy a ver si pasó adecuadamente las diapos. Sí pasa, ¿no? Bueno, un buen día a todos. Como bien ya me presentó Francisca, vamos a empezar a hacer el tratamiento, a dar la clase sobre el tratamiento adyuvante en cáncer de ovario en continuidad de la clase previa, que algo se había dicho que con algo habíamos iniciado. Tenemos que saber que el cáncer de ovario, si bien representa realmente un desafío en lo que es ginecología oncológica, por la heterogeneidad que tiene, por la tendencia en realidad a tener un diagnóstico ya en estadios mucho más avanzados, ¿sí? Y sin embargo tenemos que saber que entre un 20 a un 25% de los cánceres ovarios se diagnostican en estadios iniciales, donde el pronóstico en ese caso es considerablemente más favorable. En este escenario, el tratamiento quirúrgico se podría decir que es la piedra angular, ya que es fundamental la estadificación quirúrgica de inicio, de forma completa, para poder determinar con precisión el estadio real de la enfermedad. Bueno, sin embargo, hay pacientes que aparentemente son de bajo riesgo que persisten, tiene una probabilidad de porcentaje de recaída, lo que generó la interrogante de por qué, de que si es que el tratamiento adyuvante con quimioterapia aportaría un beneficio en términos de supervivencia libre de progresión o supervivencia libre de enfermedad global. Por lo cual, a propósito de esta clase, vamos a evaluar la evidencia de la presencia de ensayos clínicos y las guías actuales, qué es lo que nos dicen. La evidencia de los principales ensayos clínicos, entre los cuales tenemos el ICON 1, ¿sí? Tenemos que es un ensayo de fase 3, multicéntrico, randomizado, cuya población se consideró aproximadamente 477 mujeres con un diagnóstico de cáncer epitelial ovario en estadios tempranos, con factores de riesgo de recaída. La intervención en este caso fue realizar quimioterapia adyuvante, principalmente que consistía en carboplatino o ciclofosfamida asociada a adriamicina con cisplatino, versus pacientes que se realizaban observación posterior a la cirugía inicial. ¿Cuál fue el objetivo principal o el primario? Evaluar la supervivencia global. Y el seguimiento se realizó medianamente aproximadamente en 4 años, con reportes posteriores de pacientes a 10 años. ¿Cuáles fueron los resultados principales de este ensayo clínico? Primero, que la supervivencia global a 5 años en pacientes que realizaron quimioterapia fue de un 79%. Y en cambio, las pacientes que solamente se manejaron con la observación post-tratamiento quirúrgico, fue de un 70%. O sea, que se obtuvo un beneficio absoluto aproximadamente entre un 9 y un 10%. En tanto que la supervivencia libre de la recurrencia tuvo una reducción significativa en el riesgo de recaída en pacientes que realizaron quimioterapia. De esto, ¿qué es lo que nos tenemos que llevar? Que en los subgrupos que tuvieron mayor beneficio fueron pacientes con un diagnóstico de alto riesgo, pacientes que tenían ya un alto riesgo. Vamos a pasar al segundo, trabajo que vengo a rescatar. Este trabajo fue un ensayo multicéntrico randomizado, cuya población también fue aproximadamente de 400 pacientes, que también se realizó. Su objetivo principal fue evaluar el beneficio de la quimioterapia adyuvante en cáncer epitelial de ovario en estadios tempranos y evaluar la importancia de la estadificación inicial quirúrgica adecuada para evaluar el pronóstico de inicio, ¿sí? El diseño también, fue un ensayo clínico, como bien dije, fase 3, multicéntrico, randomizado, cuya población fue la que la que describí, y se realizó una intervención para evaluar quimioterapia adyuvante, principalmente cisplatino, versus la observación
observación post-tratamiento quirúrgico. El seguimiento fue a largo plazo y los resultados principales también fueron en sobrevida libre, que no hubo una diferencia significativa en la cohorte total, y la supervivencia libre de recaída, hubo una tendencia a menor riesgo de recurrencia en pacientes que realizaron la quimioterapia. Y algo que hay que rescatar, que también se recalca de este trabajo, la importancia de la estadificación quirúrgica. La paciente con una estadificación de inicio incompleta, se puede decir, se benefició claramente de la quimioterapia adyuvante. Y los subgrupos también que tuvieron mayor beneficio del tratamiento con la quimioterapia fueron pacientes en estadios 1C a 2, grados histológicos 3 y los tipos histológicos desfavorables, por ejemplo, el de células claras. Y ¿qué es lo que tenemos que recalcar como conclusión de este trabajo? Que la quimioterapia adyuvante ofrece el beneficio principalmente a estos pacientes de alto riesgo y hay que destacar la importancia de la cirugía con una estadificación adecuada que impacta directamente en la indicación del tratamiento posterior. Este trabajo, junto con el ICON 1, consolidó la práctica actual, se podría decir, la quimioterapia adyuvante en estadios tempranos, sí o sí en pacientes con alto riesgo, y la observación razonable en pacientes que tengan bajo riesgo con estadificación. De todos modos, lo vamos a ahondar en las conclusiones. También pasando que es un análisis combinado del ICON 1 con el ACTION, y pasando a otra revisión, este es un trabajo multicéntrico, randomizado, cuya población también fue aproximadamente del mismo número de pacientes, cuyo objetivo principal fue, más que nada, comparar el tratamiento con 3 ciclos versus 6 ciclos con carboplatino y paclitaxel. Se vio que no hubo ninguna diferencia significativa en la supervivencia global y lo que sí se observó, obviamente, que en pacientes que realizaron 6 ciclos, el riesgo-beneficio, más que nada en relación a la mayor toxicidad que da con 6 ciclos, en las cuales las principales fueron las neuropatías sensoriales, las hematológicas y sobre todo la fatiga. Entre las conclusiones de este trabajo, que, bueno, 3 ciclos con carboplatino, paclitaxel son suficientes como adyuvancia en estadios iniciales de alto riesgo, que los 6 ciclos no mejoraron la sobrevida libre y tampoco el riesgo de recaída global, aunque puede considerarse en casos seleccionados. Y bueno, el estudio en sí consolidó que la adyuvancia no necesita ser excesivamente prolongada y hay que hacer un balance, obviamente, entre la eficacia versus la toxicidad, también, obviamente, evaluando cada caso en particular. Este estudio, junto con el ICON 1, también ayudó a definir, nuevamente recalco, el estándar actual del tratamiento, que es lo que se aconseja, que la quimioterapia adyuvante está indicada en pacientes nuevamente de alto riesgo y que la duración estándar debería ser de 3 ciclos. Ahora, este trabajo que traigo a colación es una revisión, un metaanálisis que se realizó de ensayos clínicos randomizados, entre los cuales están los que yo nombré previamente. También su objetivo principal fue evaluar si la quimioterapia adyuvante en pacientes con cáncer epitelial de ovario en estadio temprano mejora la supervivencia y reduce la recurrencia en comparación con la observación solamente tras la cirugía. También, bueno, la fuente o el diseño fue a partir de una base de datos de Cochrane. Recalco los estudios incluidos, entre los cuales estuvieron los ensayos randomizados que yo ya previamente traje a colación, por lo cual se obtuvo un N aproximadamente de 1.200 pacientes y la
el objetivo, como les digo, fue comparar también lo mismo, quimioterapia sola con tratamiento quirúrgico solo, perdón, versus la cirugía con quimioterapia adyuvante. Entre los resultados, se vio que la quimioterapia adyuvante reduce significativamente el riesgo de muerte, ¿sí?, en estas pacientes, que el beneficio absoluto es a 5 años fue aproximadamente del 8%, y que el riesgo de recaída hubo una reducción clara, sobre todo en pacientes, nuevamente sale lo mismo, en pacientes que tienen un alto riesgo. Y los subgrupos que tuvieron ese mayor beneficio se observó en pacientes de alto riesgo, en grados histológicos 3, histologías desfavorables, en pacientes que tenían de inicio roturas de cápsula y demás. Y en pacientes de bajo riesgo la diferencia fue relativamente pequeña. Y algo que también se vio que la toxicidad, bueno, se asocia justamente también, ya como había dicho anteriormente, a estos síntomas hematológicos, neuropatía y efectos gastrointestinales. Concluyó nuevamente que la quimioterapia adyuvante mejora la supervivencia global y libre de recurrencia en pacientes con cáncer epitelial que solamente se vio beneficiado en estos ciertos grupos que yo ya describí, y que la magnitud del beneficio también, recalco, depende de esto, del riesgo de entrada y de la estadificación quirúrgica adecuada que se tenga de inicio. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de las guías actuales, entre las cuales, bueno, y traté de hacer un resumen entre el NCCN, el ESMO y ESGO? Primero, que la cirugía inicial con estadificación completa es de inicio de forma adecuada, lo más importante. Bueno, realizar. Disculpe. Bueno, continúo. Lavado peritoneal, una inspección sistemática, una semiología completa, realizar las biopsias adecuadas, o mentectomía en el caso, apendicectomía dependiendo del caso, y bueno, la linfadenectomía también dependiendo del caso. En quienes no se considera realizar quimioterapia o en quienes no se desaconseja, pacientes de bajo riesgo y dependiendo de cada caso, pacientes que hayan sido completamente, completamente estadificadas de inicio, estadios iniciales, con histología no desfavorable. En quienes sí se requiere hacer quimioterapia en pacientes que se consideren de inicio de alto riesgo, en grados histológicos 3, en tipos histológicos específicos como el de células claras, y en pacientes en los cuales no se haya podido realizar una cirugía de inicio completa. También deja asentado que el esquema de base o el que más el que se recomienda de inicio, carboplatino, paclitaxel, con una duración promedia entre 3 a 6 ciclos, como bien ya había dicho, todo dependiendo de cada paciente, siempre individualizando por los riesgos de toxicidad y el riesgo de beneficio buscado en cada paciente, y realizar un seguimiento adecuado. Y también hace hincapié en estas guías los matices de respuesta dependiendo de los subtipos histológicos, sobre todo los mucinosos, los mucinosos infiltrantes y los de tipo de células claras. Entre las conclusiones, una vez evaluada o realizada la revisión, tenemos que recalcar, ¿sí?, que el manejo del cáncer de ovario en estadios iniciales continúa, bueno, siendo un desafío, ya que la mayoría de las pacientes tienen un diagnóstico en estadio temprano, en estadio tardío, por decir, que la evidencia, los principales ensayos clínicos y los metaanálisis demuestran que la quimioterapia adyuvante reduce el riesgo de recurrencia, aunque su impacto en la supervivencia global es mucho menos concluyente. Es por eso que la decisión terapéutica, recalco, debe individualizarse cuidadosamente según cada factor de riesgo de cada paciente, según el tipo histológico y la calidad de la estadificación quirúrgica de inicio.
Si bien, bueno, en la actualidad las guías internacionales recomiendan un enfoque personalizado de cada paciente, selectivo, sobre todo evitando el sobretratamiento en las pacientes de bajo riesgo, por todo lo que ya hemos nombrado, y asegurando la administración de quimioterapia en aquellos casos que tengan mayor probabilidad de recaída o que tengan estas características que la hacen de alto riesgo de inicio. En síntesis, la clave es identificar correctamente a las pacientes que se benefician del tratamiento adyuvante y siempre orientando, recalco nuevamente, a la mayor personalización, a una integración de los factores, de las características clínicas de la paciente, del tipo histológico, las características patológicas y dependiendo de eso, personalizar el tratamiento o el manejo de cada una. Genial, Noel, muchas gracias por la clase. Bueno, no Gracias. sé, abro a comentarios. No sé si alguien quiere hacer algún comentario de la clase. ¿Alguna pregunta? Están todos medio congelados. Sí. Pasa que era mucha, yo lo que quise hacer con esta clase es más que nada hacer como una revisión de lo que se hizo y de cómo ahora actualmente se recomienda. Por ahí es mucha información. Hola, buen día, ¿me Sí, escuchan? bueno, Sí, perfecto. Buen día, ¿Qué buen día. tal? Bueno, en realidad una reflexión sí. y una pregunta. La reflexión es que, bueno, que llama la atención en realidad que todavía, casi 20 años después de haber, de haber sido publicados el Icon One, el Action y después la unión de los dos, no tengamos trabajos de mejor calidad, ¿no? Porque han sido trabajos ampliamente criticados por los diseños, porque muchas de las decisiones estaban, digamos, atenidas a la decisión personal del oncólogo en cuanto a dosis y drogas. La mitad de las pacientes no habían sido debidamente estadificadas. Entonces, muchas de las conclusiones dijeron que las que habían respondido realmente eran los verdaderos estadios 3 subestadificados, ¿no? Y esa es una realidad y creo que es el real world de lo que viven los oncólogos hoy, porque la mayoría de las pacientes en estadios tempranos no son atendidas por gineco-oncólogos que puedan, digamos, estadificar correctamente. Eso como reflexión. Como segunda cosa, me gustó que hiciste mucho hincapié en la biología tumoral, Sí. porque yo te quisiera preguntar, si a vos te llega una paciente en donde se le hizo una estadificación incompleta, si se quiere, porque no tiene una linfadenectomía pelviana y paraórtica, pero es un estadio 1A G1, ¿vos a esa paciente le harías quimioterapia para compensarla en función de la importancia que recalcaste de la biología tumoral a la hora de tomar decisiones? Es que justamente eso es lo que yo decía, por eso en cada diapositiva iba pasando eh, esto de individualizarle al paciente y evitar un sobretratamiento. Justamente, ¿por qué? Porque nosotros en la hazaña de evitar que la paciente recaiga, tampoco no podemos sobretratarla solamente teniendo en cuenta todos los efectos adversos que tiene la quimioterapia. No tan solo es de ver, evaluar qué tipo de cáncer tiene o qué tipo histológico tiene, sino también el estado clínico de la paciente, el performance status de la paciente, si que realmente toleraría esos 3 a 6 ciclos indiferentemente del tratamiento de la quimioterapia. Yo creo que siempre estos casos se tienen que ver, no solamente tiene que ser una decisión solamente del gineco-oncólogo, que bien la estadificó, sino también en conjunto con el oncólogo clínico, y ver, o sea, y evaluar a la paciente en su contexto. Por eso es como te digo, o sea, de toda la revisión que hice, también concuerdo con usted, me llamó poderosamente la atención de que
de la revisión, en el momento de hacer la revisión, todos eran estudios realizados en el año 2003, que si bien tuvieron su cohorte de paciente aproximadamente del mismo número, no hubiera trabajos mucho más actuales y que todas las recomendaciones estén basadas prácticamente en eso. Bien. Hay un trabajo que, termino con este concepto. Dale. Y ahí dejo. Digo, hay un trabajo que es interesante y que es un poco arriesgado, si se quiere, sí, que es el trabajo de Desiree Kolomainen, sí, que ella propone ante estos casos grises controlar y tratar la recidiva. Y ella demostró que no había absolutamente ninguna diferencia en sobrevida en los casos entre que debían haber sido, digamos, estadificados diferente, correctamente, y no lo fueron, no sobretratarlo, sino esperar recidiva. Y en el caso que se dieran, las recidivas fueron pocas y las que fueron tratadas equipararon a la sobrevida de si se lo hubiera hecho inicialmente. Digo, si bien es arriesgado y son 200 pacientes nomás, creo que es una opción a considerar. Solo eso quería decir. Rosa. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, gracias. No, referido a la pregunta de Gonzalo, nosotros de rutina muchas veces, cuando llegan las pacientes al Hospital Curie, las reoperamos y las estadificamos en forma completa. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer, ¿no? Lograr una estadificación completa con todos los pasos que nombró Noel, con linfadenectomía, porque nos cambia el estadio y nos cambia la conducta. Tratar de lograr lo máximo con la cirugía siempre, ¿no? Antes de pasar al oncólogo. Porque después en oncología, en los hospitales públicos, vemos que hay mucha demora hasta que la ve el oncólogo, le vuelven a pedir imágenes, le piden las drogas y terminan empezando a veces la adyuvancia 2 meses después, 3 meses después. Entonces tenemos que tratar de nosotros hacer todo lo que podamos con la paciente antes de que pase al servicio de oncología. Eso, gracias. No, gracias Rosa. Gracias. Yo haría unos comentarios respecto a todo lo que dijiste, que estuvo bien. Por ejemplo, el trabajo de los más importantes, el ICON 1. Sí. Pero un dato de color que tiene ese trabajo es que ninguna de las pacientes o no describe cómo fueron estadificadas, ninguna de las pacientes. Y lo otro es que el 87% de esas pacientes que hicieron quimioterapia hicieron solamente cisplatino. Y ahí viene la otra pregunta. En cáncer ovario, en el estadio inicial, nunca se estudió carboplatin. Eso fue el ICON 3 y el ICON 4. Sí. ¿Sí? Pero no el ICON 1 ni el Action. No. Y lo otro, uno siempre se agarra de la correcta estadificación por un grupito minoritario del 22% de las pacientes del Action que fueron correctamente, cuando 75 o 78 fueron muy mal estadificadas. Y la realidad es que eran GH2, no eran GH3, eran GH1, son estadios muy marcados. Entonces, decir que 80 pacientes pueden comandar la conducta mundial, de que si están correctamente estadificadas, por ahí no le hago quimio, y es un GH3, como vos dijiste, no hace a la cuestión cuando solamente el 9% de las pacientes en estadio inicial tienen ganglios positivos, y lo mismo que dije el anterior, hago con relación al Action. Estadificar nos da pronóstico, no supervivencia. El pronóstico está comandado por la biología, por lo tanto, si en el Action hacer la linfadenectomía no sirvió, porque va a servir un estadio inicial que le voy a hacer quimio, ¿sí? Solamente voy a saber que eventualmente es un estadio 3, por ahí, o podría decir, bueno, ganglio positivo le voy a dar IPAR. Pero es un grupo muy confuso y yo no sé, sería un poco más prudente con eso, correcta estadificación. A mí me gustaría saber en cáncer ovario estadio inicial, que está correctamente estudiada, cuántos hacen linfadenectomía pelviana y bulbo órtica de manera rutinaria. Y yo te diría que muy pocos. ¿Sí? Entonces, Fede, la misma pregunta que me contestó Rosa, donde ellos tienen por rutina mandar a hacer la linfadenectomía completa a esas pacientes. Te llega al alemán una paciente con un estadio 1AG1, que le hicieron la omentectomía y la anexisterectomía. ¿Vos reestadificás a esa paciente y vas a sacarle los ganglios lumboaórticos? No por pelear la Rosa, pero bajo ningún punto de vista le hago linfadenectomía. Bien.
No, no estamos peleando con Rosa. Lo que pasa es que lo que dice Rosa es correcto. Uno debería reestadificar a la paciente. Pero la propuesta es qué hacemos en la vida real, porque no nos convence a nosotros la diferencia que puede hacer un porcentaje muy bajo de impacto ganglionar con una cirugía que es tremenda. Por más que nos encanta hacerla, es tremenda. Yo te hago una pregunta. Vos a un bajo grado de cáncer ovario, ¿le harías linfadenectomía No. para hacerle quimioterapia que no tiene evidencia? No. Pero lo que pasa es que el bajo grado, vos te enterás en el postoperatorio cuando tenés la anatomía diferida, porque intraoperatorio no te van a decir que es bajo grado. Lo más probable es que te digan que es un borderline. Vos tenés que después tomar decisión con la anatomía patológica diferida, en realidad. Está bien. Ponele que es un bajo grado, estadio inicial o estadio con ganglios positivos. ¿Qué trabajo demostró que la quimioterapia aumenta la sobrevida en ese paciente? Ninguna. Ninguna. Por eso mismo, ¿para qué le hago la linfa? Yo lo que por tengo eso, que ver, si voy a biología. actuar en urgencia o no. Biología. Por eso, por la biología yo la controlaría. Sobre todo un bajo grado que es recaedor serial. Así es. Pero si viene y uno dice, bueno, hagamos la linfa, no está mal. No me puedo decir lo que estás haciendo está mal. Porque es el estándar de cuidado. Exacto. Por eso no estamos en desacuerdo con Rosa. Quiero plantear claramente, por lo que dice ella, es lo que corresponde. No, pero ahora, también, otra de las cosas que hacemos muchas veces los oncólogos, utilizamos el PET. El PET es muy bueno para ver si hay ganglios positivos y sacarnos la duda si tenemos alguna duda en la tomografía, que vemos algún ganglio que no nos gusta, podemos pedir un PET también. No, sí, obvio, si es positivo, por ahí es un Debulky más que una linfa. Sí. Sería el Debulky más que a la linfa sistematizada. Claro. Ya no sería estadificación, sino tratamiento. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Puedo hacer un comentario para ir un poco en contra siempre de ustedes? Sí. Te queremos lo mismo, Diego. No, yo estoy recontra de acuerdo con ambos, con Gonza, con Fede y con Rosa. Y yo creo que depende de cada caso en particular, porque si vemos que, por ejemplo, en la imagen que nos trae la paciente es una lesión muy grande, en donde sospechamos fielmente que el cirujano que la pudo haber operado tuvo una rotura, y eso obviamente que a lo mejor no aparece en ningún parte quirúrgico, o en el mismo informe de anatomía patológica te puede decir que la cápsula está indemne, pero puede ser una información, no digo falsa, pero una información media ambigua. En esos casos a lo mejor no es tanto el cambio de la planificación ganglionar, pero sí ver bien el tema del peritoneo, de revisar bien, siempre y cuando no lo haya operado, como decía Fede y Gonza, un ginecólogo, si fue un ginecólogo que tiene experiencia y todo, que no tiene ningún sentido, con anatomía patológica en diferido, pero sí, si es un ginecólogo que no se dedica a esto, a lo mejor tiene algún beneficio la reestadificación, pero eso me parece muy buena clase y muy buena forma. Estoy de acuerdo, Diego. Si no, hola. Tenemos una pregunta más, ¿se puede? Buen día. Buen día. Obvio. Puede, bien. Bueno, sí, la verdad que es un tema cuando traen la paciente que se le completó la anexohisterectomía con la aumentectomía y llega en diferido que es un epitelial, vamos a poner que es un epitelial de alto grado, estadio 1, y que nos mandan a hacer la linfadenectomía. ¿Escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. No, pero se toman las atribuciones. Yo también coincido con lo... ¿Alguien habló? Perdón, pero se muteó todo. Me parece que quien estaba haciendo la pregunta se quedó sin señal, me parece.
A ver, fíjate quién tiene, anda para abajo, quién tiene el micrófono abierto y no puede hablar. Edu Lopresti. Gonza, ¿y no hay más? A ver. Bueno, era Edu Lopresti. No, ahí está Agustín Boixar intentando hablar. Sí, No, el inicio de la pregunta creo que se había entendido bien, Fede, quien lo planteaba era un GH3 que está subestadificado y no tiene ganglios y le mandan a hacer una linfadenectomía, ¿qué haríamos? Era lo que estaba preguntando. Y yo un GH3 si está bien estadificado y le faltan los ganglios, nada, porque va a ir a quimioterapia, así que los pacientes con cáncer de ovario no se mueren de los ganglios, se mueren de diseminación peritoneal y ese paciente tiene indicada la quimioterapia. Entonces, si no tiene en las imágenes nada Valky, no la reintervendría, mandaría directamente a quimioterapia. Hola. Buenísimo, Gonza. Bueno, gracias a todos por estar y los comentarios. Gracias. Bárbaro. Anden bien. Saludos a todos. Buen día. Gracias. Gracias. Muy lindo.